Estás escuchando Mi Mundo en la Psicología. Nuevo podcast para psicólogos. Dirigido por la estudiante Carla Vázquez. Generalmente, cuando nos preguntamos o cuando queremos describir una persona, explicamos aquellas características que son destacables de su personalidad. Sin embargo, según los rasgos que más destaquen a cada uno, podemos hablar sobre 5 claves para definir y catalogar las personas. Si quieres saber más sobre los rasgos de la personalidad y cómo permiten identificar cada persona, sigue aquí escuchando esto. Bienvenidos y bienvenidas todos los oyentes de este podcast, especialmente hechos para psicólogos. Hoy vamos a tratar el tema llamado los rasgos de la personalidad, que generalmente siempre preguntamos cómo podemos describir una persona. Explicamos aquellas características que son destacables de la misma personalidad. Sin embargo, según los rasgos que más destaquen, podemos hablar hasta de 5 claves para definir y catalogar las personas. Entonces, vamos a hablar sobre qué son los rasgos de la personalidad. Los rasgos de la personalidad son aquellas características que nos permiten crear la descripción exhaustiva de una persona. Es decir, rasgos particulares que nos ayudan a distinguir una persona de otras, y estas provocan que el individuo actúe de una manera determinada según el lugar o el contexto. Los rasgos de la personalidad no siguen la idea dicotómica de todo o nada. De hecho, los más habituales es que las personas tengan un grado determinado de cada rasgo: alto, bajo, medio, mucho y poco. De este modo nos encontramos con perfiles que pueden combinar con diferentes rasgos de la personalidad de cada uno de ellos, que pueden estar dentro de los diferentes desarrollos, dando una consecuencia principalmente dentro de la personalidad en un ámbito amplio y variable. Los 5 rasgos de la personalidad. Existe un cierto acuerdo entre los expertos en que afirmar la personalidad puede categorizarse en 5 grandes rasgos reales. Dentro de estos está la apertura a la experiencia. Este rasgo nos muestra en qué grado un individuo tiende a buscar nuevas experiencias personales y coincide en crear su futuro. Las puntuaciones altas en apertura definen a personas intelectualmente curiosas y que aprecian el arte. Estas son personas que tienen puntuaciones bajas. En esta categoría son personas que disfrutan de lo sencillo más que de lo complejo, ambiguo y sutil. Es decir, individuos que suelen considerar el arte y las actividades poco convencionales como inútiles y no prácticas, que visten y se comportan de manera convencional y que prefieren la familiaridad a lo novedoso, lo moderado, lo apegado y hasta a la tradición. Otro rasgo de la personalidad que define al ser humano es la responsabilidad. Este rasgo hace referencia a lo centrada que está una persona en la consecución de sus objetivos y lo disciplinado que es a la hora de conseguirlos. Las personas con alta puntuación son individuos organizados, con capacidad de concentración y que terminan sus tareas y que piensan antes de tomar una decisión. En el polo opuesto están las personas laxas, informales y pocos rigurosas en cuestiones morales o personales. La extroversión. Este rasgo de la personalidad
define el nivel en el que el individuo se muestra abierto con los demás. O de dicho otro modo, evalúa cuánto le agrada un sujeto estar rodeado de otras personas. A las personas extrovertidas les gusta estar con personas y son a menudo percibidos como llenos de energía o alegría. Tienden a ser personas entusiasmadas, orientadas a la acción y les gusta hablar mucho en grupo, exponer sus ideas y atraer la atención hacia sí mismo y hacia los demás. Por el contrario, los sujetos introvertidos son personas reservadas, reflectivas, independientes y hasta prefieren estar solos a formar parte de bullicios y grupos de personas. Disfrutan del contacto social, pero de otra manera, ya que pueden mostrarse tan animados como el que más pueden ser y tener círculos estrechados de amistad. La amabilidad es el grado que determina que la persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. En su polo positivo, el individuo es empático, sencillo, humilde, confiado, solidario y con una vocación para ayudar y asistir a quienes lo necesiten. En su polo opuesto, el individuo es egocéntrico y competitivo. Por último, y no menos importante, la estabilidad emocional. De los rasgos de la personalidad, este es uno que define en qué grado una persona afronta sin problemas las situaciones complicadas de la vida. Es decir, las personas que puntúan algo en su estabilidad emocional son tranquilas, pocos de sentir rabia o enfadarse, e incluso suelen permanecer animadas casi siempre. Son capaces de gestionar una forma efectiva en una crisis emocional. Sin embargo, el polo opuesto de la estabilidad emocional es que encontramos personas con falta de homogeneidad en su conducta. Es decir, son personas con baja tolerancia al estrés y con una percepción cegada hacia lo negativo. Esto puede aclarar que lo que hace habitualmente experimenta emociones negativas en todo. Entonces, ¿cómo puedo conocer mis rasgos de la personalidad? Hace unos años, el MBTI es un test que se hace de la personalidad y que nos ayuda a identificar algunas de nuestras preferencias personales. Este fue creado por Catherine Cook Briggs y su hija Elizabeth Burns, que está basado en la teoría de Carl Gustav Jung, que indica cómo utilizamos las disciplinas en la pedagogía, el desarrollo personal y además qué papel importante jugamos en los departamentos de recursos humanos. Además, resulta sutil en el momento de formar equipos de trabajo, ya que permite combinar distintas personalidades y tiene fines de fomentar un tándem perfecto. Es decir, haciendo este test de la personalidad, podemos identificar algunas de nuestras preferencias personales. Entonces, ¿qué se entiende por personalidad? Sé que aún nos preguntamos qué es la personalidad y cómo podemos entenderla. Estas son las características psíquicas que tenemos cada uno como persona, que nos determinan la manera de actuar ante una determinada circunstancia. Este concepto engloba los patrones de actitudes, pensamientos y hasta los sentimientos que tenemos dentro de nuestro repertorio conductual. Estos caracterizan cada persona y nos determinan en cada circunstancia. Los elementos o componentes
de la personalidad son particulares a los pensamientos, sentimientos y los comportamientos de la persona que perduran el tiempo en que informan, más o menos estable, que lo hacen decir cómo son y que tal vez los distinguen de los demás. ¿Cuáles son los elementos que definen la personalidad? Los elementos que forman tu personalidad es la constitución física. Son las características morfológicas, fisiológicas y hasta bioquímicas que te constituyen. El temperamento se trata de una predisposición bioquímica que te vuelve susceptible a presentar distintas respuestas, tanto psicológicas como físicas. El carácter. Este responde a una estructura cultural que configura el aspecto moral de las personas. Tu carácter crea patrones de conducta estables que definen cada desenvolvimiento en tus círculos personales, familiar y hasta en el social. Muchos de los elementos que constituyen tu carácter son de origen ético y fueron implantados en ti a través de la educación de tus primeros años de vida. Con tu carácter se configuran los objetivos de vida que persigues y se crean algunas limitaciones que autoimpones en tu vida. La inteligencia. Esta quizás es el aspecto más dinámico de tu personalidad. Hasta distingue por la capacidad de amoldearte a nuevas situaciones. Tu amabilidad, tu habilidad para resolver los problemas que la vida te plantea. Aquí entra un juego de tu manera de interpretar las informaciones que percibes del mundo exterior y tu disposición para enfrentarse a los conceptos que contradigan entre sí. Entonces, nos cuestionamos, ¿cuál es la división más común de las inteligencias? Bueno, está el lógico-matemática. Es la habilidad para los números, el pensamiento práctico, la lingüística verbal. Bueno, y nos cuestionamos aún, ¿cuál es la división más común de las inteligencias? Bueno, dentro de las inteligencias y su división está lo que se llama el lógico matemático, que es la habilidad de los números y el pensamiento práctico de la persona. La lingüística verbal. Son habilidades de expresión oral y escrita. La visual y espacial. Esta capacidad ha de reconocer las dimensiones de los objetos y ayuda a manipular eficientemente herramientas de desplazamiento y ubicación. La musical es la sensibilidad de la apreciación, el reconocimiento y hasta la creación de sonidos y melodías. Natural es la capacidad para relacionarse armónicamente con la flora y la fauna. La corporalidad, habilidad para controlar y el propio cuerpo, su flexibilidad, los reflejos, la personalidad, la velocidad y hasta la consecuencia de expresión física, es decir, nuestro lenguaje corporal. La interpersonalidad, esta habilidad trata de empatizar con los demás personajes y reconocer sus habilidades y sensaciones. La intrapersonal, dentro de las divisiones de las inteligencias, está la capacidad de conectar con uno mismo, reflexionar y hasta construir una visión objetiva de tus habilidades y defectos. Para culminar nuestro primer episodio, podemos concluir diciendo: como podemos observarnos, autoevaluarnos, tu personalidad tiene una diferencia de factores. Estos se conectan entre sí y te convierten en un individuo único. Cada cabeza es un mundo. Las condiciones biológicas, genéticas, físicas, sociales y hasta culturales son fuerzas que conviven entre sí y construyen tu identidad. Toda persona tiene inclinaciones y habilidades que éstas nos permiten desarrollarnos en peores y buenas áreas, en diversas disciplinas y momentos de nuestras vidas.
Cuando te vuelves más consciente de tus propias fortalezas y defectos, alcanzas la claridad necesaria para poder entender cómo funcionas, cómo te destacas, hasta cómo puedes ayudar a los demás, y te falta aprender para ser la mejor versión de ti mismo. Esperamos que este artículo te motive a seguir conociéndote a ti mismo y te ayude a comprender mejor porque las personas son como son y al final del día todos estamos en una constante búsqueda por alcanzar aquello que llamamos felicidad. Gracias. Suscríbete y dale like. Apóyanos en nuestro primer episodio de los rasgos de la personalidad.